Queridos hermanos y amigos, la lección de esta semana se titula ¿Por qué se necesita interpretación? Al leer la Biblia significa interpretar la Biblia. ¿Cómo hacemos todo esto? Al abordar por los diferentes tipos de escritura que encontramos hoy. Por ejemplo, un texto, encontramos parábolas, sueños simbólicos y proféticos y relatos históricos. Todo esto implica una interpretación en sí. Muchas personas utilizan las escrituras como un medio al azar o como un oráculo divino para enriquecer sus ideas o planes diarios, obteniendo conclusiones erradas y extrañas. ¿Esto por qué? Porque un texto sin contexto fácilmente puede llevarnos a un pretexto. En relación a este tema tan interesante, los estudiantes, pastores y maestros del Seminario Teológico Adventista de Cuba comparten su respuesta a la pregunta que hemos estado estudiando esta semana: ¿por qué se necesita interpretación? Tres años y medio fue el tiempo suficiente que los discípulos estaban en la escuela de Cristo. Los discípulos estaban familiarizados con las Escrituras, estaban viendo los milagros que Cristo hacía, pero ¿qué impidió a los discípulos para que pudiera comprender las Escrituras, los milagros que Cristo lo hacía? Los discípulos de Cristo tenían un preconcepto dentro de ellos. Aún caminando con Cristo tenían un preconcepto, tenían sus ideas. Para ellos, Cristo iba a restaurar el reino terrenal, según ellos. Y algunos de los discípulos lo seguían porque sabían que Cristo iba a hacer los milagros. Aún familiarizados con las Escrituras que leían, aún delante de los milagros, no habían comprendido el verdadero significado del verdadero Mesías que iba a venir. ¿Dónde estaba el problema? Eran sus preconceptos, eran las dudas, las teorías, las ideas que ellos tenían. Por eso que Cristo, al aparecer delante de ellos, en Lucas capítulo 24, versículo 36 a 45, les abrió la Escritura, les abrió el entendimiento. Según el conocimiento judío, la Escritura estaba dividida en tres partes, donde teníamos la ley de Moisés, que estaba refiriéndose a los 5 libros de Moisés, y también lo que los profetas predijeron acerca de Cristo y los salmos también. Gracias a Dios Cristo no está, pero Él ha dejado un representante para que pueda nos hacer comprender la Sagrada Escritura. En Juan capítulo 16, versículo 13, digo que el Espíritu Santo es el guía que nos llevará a la verdadera comprensión de la Sagrada Escritura, donde Él nos llevará para conocer toda la verdad. Por lo tanto, al nos acercamos a la Sagrada Escritura, vamos a sacar todos los preconceptos, todas las ideas que tenemos, para que el Espíritu Santo resplandezca en nosotros y nos abra el verdadero entendimiento de la Sagrada Escritura. La cultura, el conocimiento y la cosmovisión es muy importante a la hora de entender las Sagradas Escrituras, por la sencilla razón de que fue escrita en otra cultura, otra época y muy diferente a la cual estamos nosotros viviendo hoy. Por ejemplo, si analizamos el pensamiento hebreo acerca del mar, nos dice en Génesis 1:1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Los hebreos entendieron que si el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y debajo de las aguas reinaba el caos, entonces en ese lugar reinaba Lucifer, es decir, estaba el enemigo de nuestro Dios. Eso se confirmó cuando Dios en Génesis 7 destruye la tierra por medio de un diluvio. Ellos confirmaron una vez más que el diablo reinaba en el mar. Después confirmaron esto en Daniel 7, cuando los reinos que persiguieron al pueblo de Dios salían del mar. Es por eso que vemos en Apocalipsis 21:1 que dice, y el mar no existirá más. Pero se refiere más al lugar donde reina Lucifer que al mar físico. Porque si vemos Génesis 22:1 nos dice que del trono de Dios salía un río limpio, transparente. Por tanto, el río va al mar. Es imposible que no existiese el mar en la tierra nueva. Por tanto, en el pensamiento hebreo, el mar era el lugar donde reinaba Lucifer y era el que no iba a existir más en la tierra nueva. Por tanto, debemos de entender que en la cultura hebrea era totalmente diferente el concepto que se tenía acerca del mar
que en nuestra cultura occidental. El nivel académico, el nivel cultural también influye. Por ejemplo, cuando se habla en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 27, acerca del eunuco etíope, para el lector simple de la Biblia, piensa que el reino de Candace estaba cerca de Israel y por tanto el eunuco etíope salió y llegó rápidamente a Israel. Pero el reino de Candace estaba en las primeras cataratas del Nilo, en lo que es hoy el país de Sudán. Por tanto, se demoró semanas en llegar hasta Israel, haciendo un sacrificio muy grande para venir hasta Israel a adorar a Dios. El nivel cultural influye en la forma de interpretar las Sagradas Escrituras. La cosmovisión que tenemos hoy es totalmente diferente a la que estuvieron los escritores bíblicos, sencillamente porque fue otra época, otra cultura, muy diferente a la nuestra hoy. Si cuando estudiamos la Biblia tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual el escritor bíblico dijo las cosas, en la cultura hebrea, que es para la que ellos escribieron. Ellos nunca pensaron que su escritura trascendería en los tiempos hasta hoy y por tanto, aunque quisieran, le era imposible llegar hasta nuestra cultura porque no la conocían. Por lo tanto, tenemos nosotros hoy que al estudiar las Sagradas Escrituras, ubicarnos en la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo del tiempo, en qué quiso decir el escritor bíblico cuando dijo o escribió lo que él dijo en la Biblia. Por tanto, es diferente hoy nuestra cosmovisión de la que tuvieron ellos. Por tanto, influye en gran manera la cosmovisión en la forma en que entendemos la Biblia, porque tenemos que transportarnos a ese momento en el cual el escritor bíblico escribió para poder entender las Sagradas Escrituras. El pecado puede conllevar a que malinterpretemos la palabra de Dios, ya que naturalmente hemos nacido separados de Dios y los seres humanos como tal, una vez que se enfrentan a la palabra de Dios, vienen con sus ideas preconcebidas o con sus inclinaciones al mal, de tal manera que a veces al estudiar la palabra usted quiere encontrar significado o el sentido de lo que su propia intención o inclinación desea encontrar, y muchas veces al leer la palabra de Dios tratamos de justificar muchas veces nuestros malos hechos, quizás encontrar una solución a algo que queremos hacer. Por eso que recuerdo la frase de alguien que dijo: este libro te alejará del pecado, el pecado te alejará de este libro. Por tanto, es un desafío poder estudiar la palabra de Dios sin que el pecado nos afecte. Por tanto, es necesario pedir la dirección de Dios para que Él sea el quien guíe, el que tome el control e ilumine nuestras mentes para poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Sí he tenido la experiencia de ver a una persona luchar en contra de una convicción que la Biblia enseña. Esta persona me dijo que el día del Señor que menciona Juan en Apocalipsis 1:10 era el domingo, porque domingo viene de su raíz 10 dominicus en latín, y para Juan, decía él, el día del Señor era el domingo. También le dije que en los evangelios Jesús había dicho claramente que Él era el Señor del sábado, que Él seguía siendo el Señor del día de reposo, y el día de reposo, el día del Señor, era el sábado y no dejaría de serlo. Incluso Jesús le dijo a sus discípulos que oren para que su ida no fuera en invierno o en día de reposo, haciendo esto claro de que el sábado seguiría siendo por siempre el día de reposo. Entonces yo también le referí a una matutina de Elena de White que se llama Reflejando a Jesús, el 22 de marzo, donde ella dice que el sábado es el día del Señor que mencionó Juan en Apocalipsis. Pero en la historia tenía sentido lo que él decía, que el domingo sea el día del Señor porque su raíz es Dominicus, día del Señor, en latín. Entonces, al ver en el pasado, en la historia, uno se da cuenta de que para el tiempo de Juan, el domingo no se llamaba Dominicus, se llamaba Solis.
10 solis, es decir, el día del sol. Entonces el día del Señor que mencionó Juan no puede ser el domingo, tiene que ser el sábado, porque fue hasta el 321 cuando el emperador Constantino le cambió de nombre y le puso el día del Señor al día primero, el día domingo. Entonces no es que la Biblia se equivoque, es que nosotros no nos metemos al contexto y a veces seguimos nuestras propias ideas y tratamos de ir en contra de la convicción de lo que nos enseña la Biblia. Dar una correcta interpretación a las Escrituras de una forma personal y como iglesia es un gran desafío para los dirigentes de hoy en la actualidad. En el tiempo antiguo, Esdras también tuvo el mismo problema, porque cuando dio la lectura a la ley, él primero tuvo que haber conocido personalmente a Dios y también haber tenido una correcta interpretación de su Salvador, de su Dios. Hoy en la actualidad se vive el mismo problema, porque muchas personas estudian la Biblia y le dan una interpretación no correcta, una interpretación inadecuada, y al momento de compartirla con las demás personas corre el riesgo de que cometan el mismo error que ellos, y darle una mala interpretación también puede influir en la salvación de uno y en la salvación de otras personas. Y como iglesia, si caemos en ese mismo error, tendríamos problemas de misión y tuviéramos también problemas de teología. En el tiempo del apóstol Pablo sucedió lo mismo. Habían personas que habían caído en el mismo error, pero por eso hoy nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender la Biblia de una manera correcta. El tema de interpretación bíblica es de vital importancia para la teología y la misiología de la Iglesia. Una correcta interpretación puede ayudarnos a tener un avance más eficaz en la predicación del Evangelio que se nos ha sido encomendado. Quiero invitarte a disfrutar del estudio de la Biblia todos los días. Que Dios te bendiga.